ese nombre tiene poder. Maestro, Salvador, Yeshua, esperanza después de llover. Yeshua, 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 cielo y tierra proclamen que reyes y reinos podrán perecer, mas su nombre tiene Yeshua, 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 ese nombre tiene. Shabbat Shalom, mis amados Sahim y Achiot, hermanos y hermanas, amigos y todos y cada uno de ustedes que están en diferentes partes de este mundo y de la ciudad, en especial de aquí de país de Ecuador. Y así que muchos me alegran que están en diferentes países. Se habla acerca de este retorno. Mucho me alegra en este caso, que no lo conozco personalmente, pero sé que tienen muchas muy buenas, y que sea la bendición, especialmente la música que a veces le he utilizado a hermano Eliud Díaz de México, y así otros hermanos de México que he tenido el privilegio de verlas en sus canales, que han sido de mucha bendición, esperando que todos un día, en este retorno que estamos, nos unamos en un solo deseo, en la unidad, que es a través de los méritos de Yeshua HaMashiach. Como decía este hermano Eliud, sea como tú llames, como Yeshua, como Yahshua, Yahoshua, o Yahweh, Yah, y etcétera. El punto es que hoy quizás estamos en una carrera maratónica, en la cual con certeza, no tenemos toda una verdad absoluta, y ponernos a poner en discusión este tema sería de muy largo, que no se acabaría. Faltaría tiempo mucho para decirlo, porque sé que cada uno defendería cada una de las posiciones o cada una de lo que tienen al momento idealizado con respecto a los nombres. Pero hay que mirar que hay un solo creador, un solo eterno. La esperanza es única. Esperamos el retorno del reino del Mashiach, como dice la misma escritura. Llegará un momento donde toda la tierra se llenará de conocimiento, y este conocimiento será enseñado por uno solo, por aquel que siempre tiene y conoce al uno y al único. Por tanto, hoy lo que quisiéramos es que nosotros, más bien, tolerémonos de unos a otros y nos amemos unos a otros, y encendamos esa luz de amarnos
sobre todas las barreras ideológicas que existan. No podemos ponernos a pelear en este asunto, por decir así en este término, por cuestiones que a lo mejor de pronto cada uno tiene su posición. Pero sí, amémonos, porque Yeshua o Yahushua, como lo llamen, Yeshua enseñó es amarnos. Y ese es el principio de Torah. Bendiciones a cada uno de mis hermanos, como vuelvo repito, en todos los países, en todo el mundo entero, que el Eterno les bendiga, mis amados amigos. Y tú que estás igual viendo a lo mejor por primera vez o varias veces en mi canal, que es canal Juan Aliauca, Raíces Hebreas, siempre aclarándote que no prolifero una doctrina o posiblemente una religión, no, sino más bien el conocer, el llegarnos a entender qué es lo que el Eterno Yudhei Badhei quiere de nosotros. Ese es mi objetivo, mi propósito, y no llegarnos a una carrera maratónica de discusiones por cuestiones doctrinarias, teológicas o a lo mejor idealismos. Que el Eterno les bendiga a vosotros y un Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, mis amados. Después de un tiempo que he tenido una etapa donde, como todo ser humano puede llegar a tener, que hay que hacer muchas veces un stop y hacer una introspección en cada uno de nosotros, a revisar lo que está. Pero eso sí, nunca te retrocedas ni bajes una sola grada. Si ya subiste 40 gradas, pues mantente en esos 40. Nunca retrocedas para atrás. No mires para atrás. Mira siempre al frente. Mira al autor y consumador de la emuná. A él mírale y sigue. No te detengas. Sé que las adversidades, las situaciones, muchas veces pretenden hacer mirar atrás o a lo mejor los deseos incorrectos, pero no, no lo des ese lugar. Mantente firme mirando al que nos enseñó, al que nos dejó muchas enseñanzas de que tenemos que ser perseverantes, pero y perseverantes hasta el fin. Comparte este video también, si puedes, con tus amigos y a todos los hermanos de cada uno que están en diferentes iglesias, yo que sé, como vuelvo repito, respetando cada una de sus situaciones y esa transición que está viviendo la humanidad. Tú a lo mejor como pastor o tú como ya estás a lo mejor frente a un rebaño, otros que ya están, de pronto son maestros de Torah y si son eruditos, toleremos de unos a otros. Llevemos en claro en mente en nuestras vidas el amarnos unos a otros. Considerarnos de que estamos buscando es un objetivo y ese objetivo es el conocimiento del uno y el único. Yud-Hei Bad-Hei. Que les bendiga muchísimo, repito, y a cada uno de ustedes les guíe el Eterno siempre a estudiar y a investigar y a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Que el Eterno les bendiga y les fortalezca en este yom y deleiten con la luz del Shabbat. Que el Eterno nos ha dado ese gran privilegio. Agradecer que poder estar de pie una vez más en este yom, en este día. Utilizaré términos, como vuelvo repito, no por jactancia o porque sea no, que muchas cosas que ya se han quedado para utilizar muchas veces para que vayamos aprendiendo más allá de un lenguaje, sino más allá de entender que las, el lenguaje hebreo es muy, muy maravilloso cuando se llega a conocer y entenderlas para estudiar. Así que te invito a que sigas
No te reniegues de los demás. No pretendas judaizar a nadie, ni tampoco pretendas creerte más que ellos o más que el judío, porque todos somos, ante los ojos del Eterno, somos iguales. Él nos mira por igualdad. Posiblemente nosotros nos consideramos unos más, otros pequeños, más grandes de otros. Y como dijo el Elías Shaul, llega un momento que ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay judíos, ya no hay nada de ello, porque todos somos uno y seremos uno en el Mashiach. Bien, el tema de hoy es Yeshua dijo, en esto conocerán. En esto conocerán es muy importante. ¿Cómo nos está conociendo quienes están en nuestro entorno? ¿Quién nos mira? ¿Cómo nos está conociendo? Ese tema he buscado de entenderla yo también. En esto os conocerán. Es importante nuestra entidad, sí, la cual da identificación para ser conocidos por quienes nos rodean. Por lo tanto, cada una de nuestras acciones son una lectura ante los ojos de los demás, mis amados. Precisamente cuando hablé en alguna ocasión sobre la entidad en uno de unos videos que está en mi canal, menciono la importancia de nuestra vida que tenemos que llevar dignamente como hijos de luz. Ahora, la entidad nos dio el Eterno, como lo hizo con el pueblo de Israel, y por esta razón fue dada tanto para el natural como para el extranjero una misma Torah, o como se dice, una misma ley. Está eso escrito en el libro de Números 15:16, o en hebreo se dice Bamidbar. Una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros, dice la Escritura. Y lo mismo dice en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 12, verso 49. La misma Torá será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Esta entidad, mis amados, somos, o en esta entidad somos identificados no por nuestros méritos, sí lo diría por los méritos de Yeshua HaMashiach, que recalcó esto a sus talmidín, a sus discípulos, diciendo, en esto os conocerán, en esto conocerán. Yeshua sabía de qué estaba enseñando, es decir, cuál es nuestra identidad ante los demás, como dice en la misma escritura. Y lo quiero leer porque es necesario leer todo esto lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, desde el verso 6 en adelante, ¿sí? Dice la escritura de la siguiente manera. Porque ustedes son un pueblo apartado como Kadosh para, o como santo para el Eterno, su Elohim. Yod-Hei,Vad-Hei, su Elohei, los ha escogido a ustedes de entre todos los pueblos en la faz de la tierra para ser su propio tesoro preciado. El Eterno no puso su corazón en ustedes o los escogió porque ustedes numeraban más que ningún otro pueblo. Al contrario, ustedes eran los menos de todos los pueblos. Más bien, fue porque el Eterno los amó y porque Él quiso guardar la promesa que hizo a sus padres, que Yud-Hei los sacó con mano fuerte y los redimió de una vida de esclavitud bajo la mano de Faraón, rey de Misraim o de Egipto. De esto ustedes pueden saber que el Eterno su Elohei es ciertamente el Elohim lleno de fidelidad, quien guarda su pacto y extiende su misericordia a aquellos que le aman y observan sus mitzvot o mandamientos, hasta la milésima generación. Pero él paga a aquellos que le odian en su cara y los destruye. Él no será tardo en entrar con alguien que le odia. Él le pagará en su cara. Por lo tanto, ustedes guardarán sus mandamientos, estatutos y juicios, los cuales les estoy dando hoy,
y los obedecerán. Es lo que estaba transmitiendo Moshe, ¿no? Porque ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos. Yudhei Badhei su Elohei guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Él los amará, los bendecirá y multiplicará sus números. Él también bendecirá el fruto de sus cuerpos y el fruto de su tierra, su grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas, en la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos. No habrá varón o hembra estéril entre ustedes, y lo mismo con su ganado. Yahweh, o Yudhei Badhei, removerá todas las enfermedades de entre ustedes. Él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Misraim o Egipto, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, Él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes devorarán todos los pueblos que Yudhei Badhei su Elohei les entregue. No les muestren ninguna piedad y no sirvan a sus dioses, porque eso se convertirá en una trampa para ustedes. Hasta aquí lo que se ha leído el libro de Deuteronomio, capítulo 7, hasta el verso 16 que he leído. Con este preámbulo de la Escritura nos hace notar que Él ha escogido como un pueblo especial. Y como sabía el conocimiento en este caso, Yeshua, es precisamente esto lo que está enseñando y precisamente es lo que cita nuevamente a que se haga y se viva como un pueblo apartado del Eterno. Si leemos en el libro de Yohanan, Juan, capítulo 13, 34-35, que dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Cuando leemos todo este texto, quiero hacer referencia con lo que antecede ese texto que leí. Todas las advertencias estaban dichas, que cuando perdemos nuestra verdadera identificación, las consecuencias que puede venir. Es decir, mis amados, tenemos que llevar con altitud delante de todos los que nos rodean nuestra identidad de apartados, o sea, de santos. Esa palabra es muy profunda, donde nosotros tenemos que llevarlo, es muy, con mucha responsabilidad. Así como fue dicho muchos siglos atrás al pueblo de Israel, que el alejamiento físico y la destrucción de esos pueblos, ¿sí?, que vivían practicando actos contrarios a los principios del Eterno, esa orden al pueblo de Israel en aquel tiempo era necesario para que entiendan que tales prácticas de esas naciones eran contrarias a lo que son los principios del Eterno. Ahora, siendo es una muestra cómo tenemos que efectuar en nuestro interior, ¿sí? En ese interior que tenemos que corregir esos hábitos que hacen quebrantar las normas del Eterno. Los mandatos que se dio al pueblo del Eterno fueron muy radicales. Sí, mis amados, fueron tan radicales que tenían una acción, ¿sí?, de separar lo que es de lo santo y de lo profano. ¿Sí? Tiene que separar esto, lo santo de lo profano. Este mandato también es radical ahora en nuestro tiempo. Mis amados hermanos, tenemos que diferenciar entre lo kadosh y lo profano. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que se debe odiar. Esto tengo que dejar muy en claro. No significa que tenemos que odiar, discriminar a la persona, sino esa acción errónea que esa persona practica y nosotros, mis amados. No debemos mezclarnos en ese sistema de vida, ¿sí?
A esto era la advertencia, de que no se debe mostrar piedad alguna a todo acto incorrecto. ¿Sí? Todo acto incorrecto no se puede tolerar. Actos que de igual manera sucede también hoy. Todas esas cosas que sucedieron en aquel entonces son ahora, como dice Shaul mismo, son muestras de ejemplos para que nosotros no la hagamos lo mismo. Esto no significa, vuelvo, repito, el alejamiento de las personas, odiar a las personas o rechazar al que no nos, en este caso, el que no nos conozca de quiénes somos, es lo que justamente es lo que ahora quiero tocar, ¿sí? Nosotros no tenemos que llegar a esas extremidades, ¿sí? Porque Yeshua dijo claramente lo que leí hace un rato. En esto conocerán. ¿Es Él? ¿Cuál? ¿En qué nos va a conocernos? En que dice amarnos unos a otros. Ahora, aquí tengo que dar un término. Principio que no es un mandamiento nuevo, como muchas veces se ha dado a creer, sino lo que ya estaba escrito en la misma Torah, mis amados. Y esto de amar estaba escrito ya en la Torá, o sea, dentro de los 5 libros de Moshe, que es el libro, en este caso, tratándose del libro de Levítico, capítulo 18-19, o Vayikra en hebreo. ¿Qué dice en ese libro? ¿Qué dice en ese verso? No te vengarás ni te guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Anoji, Yodhei Badhei. ¿Sí? Es tan importante este término que tenemos que tener muy en cuenta. No es un mandamiento nuevo como el pueblo repito. Entonces, no se ve como puede ser como un mandamiento nuevo. Lo que en este caso, cuando se inicia la lectura, se describe en el verso 34 de Juan 13. ¿Por qué? Porque este principio está escrito en la Torah. Lo que sí podemos afirmar es que lo que está haciendo Yeshua, o lo que está diciendo Yeshua, está es afirmando, ratificando la correcta aplicación de la Torah en aquel tiempo, que además tuvo que decir, ¿sí? Tuvo que decir en el libro de Matitiajo 5:44 o Mateo 5:44 y 45, él dijo, porque no estaba diciendo aquí, claro, que ahí en el verso 44, una más antes, hace notar como que en este caso el verso 44 hace entender como que en la Torah estuviera enseñando a aborrecer al enemigo, pero no es eso. Cuando leemos, ya hemos leído el verso anterior del Levítico 18-19, no está diciendo eso. Entonces, ¿qué dice? Pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Como le dije hace un rato. Claro, que si observamos el verso 44, pues si como que da a entender que estuviera contrario. Y Yeshua viene esto a decir, a ver, ahora sí, no se haga así, se haga de esta manera. Más parece que esto fue ya un poco, le diría así en los términos, un poco de metida de mano para justificar a lo mejor ciertas cosas que de pronto quisieron hacerlo una doctrina. ¿Sí? La Torá, si estuviera enseñando tal cosa, pues Yeshua, si estuviera diciendo esto, posiblemente diría, pero ya hemos leído el verso anterior. ¿Sí? Y esto Yeshua está dando, como que quisieran hacer entender que Yeshua está dando un cambio, y realmente esto no es así, mis hermanos. Cuando recibiremos, vuelvo, repito, cuando revisamos el libro de Levítico 18, 19, 18, no lo dice eso. Más bien ahí dice, no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. ¿Sí? Entonces, la afirmación que Yeshua enseñó a sus talmidín, a sus discípulos, fue muy clara. En esto
conocerán. ¿Sí? En esto conocerán. Así como dio su respuesta, porque Yeshua lo dio una respuesta muy clara a un experto en la Torá. Cuando le preguntó este experto de la Torá, ¿qué es lo que le preguntó? Le dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? O en las traducciones de esta ley. A lo cual, ¿qué es lo que responde Yeshua? Amarás al Eterno, sí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Y se refirió más adelante y le dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde estaba citando esto? Vuelvo, repito, del libro Levítico 19:18. ¿Y qué es lo que dice Yeshua categóricamente? Y le dice, de estos dos mandamientos penden toda la ley o toda la Torá y los profetas. ¿Sí? Este texto está en el libro de Mateo 22:35 al 40, que pueden leer ahí detenidamente. Este principio, mis amados, Jim, que dijo Yeshua a su talmidín y luego se manifestó también en Shaul, porque cuando se manifestó Shaul, seguramente Shaul fue instruido también en todo este sentido, fue cobijado esa misma esencia transmitida para también amar. Y en este caso Shaul determinó también muy radicalmente diciendo de esta manera, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, como vuelvo repito, las traducciones de ahí dicen ley, ha cumplido la Torá, es lo correcto. ¿Por qué? Dice el verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no, y cualquier otro mandamiento. Mire, cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, nuevamente vuelve a ratificar muy, muy profundamente y le dice, así que el cumplimiento de la ley, poniendo así en el término que dice la traducción, pero es la Torá. El cumplimiento de la Torá es el amor. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. A esto, o esto es la referencia y de insistencia de parte de Yeshua. En esto conocerán todos. Por lo tanto, nuestro trabajo, tu trabajo, mi trabajo y el trabajo de muchos es de grande responsabilidad y ser luz para quienes nos rodean y reflejar ese amor como seguidores de Yeshua. ¿Y por qué? ¿Por qué como seguidores de Yeshua y como hijos de luz? Porque somos hijos del Eterno, ¿sí? Seguidores, estamos guardando sus preceptos, entonces hagamos lo que tenemos que hacer. En esto conocerán todos. Yeshua estaba transmitiendo toda esa enseñanza pura de que el Eterno había transmitido hace muchos siglos atrás, antes de su manifestación, y vuelve a enseñar a sus discípulos. ¿Sí? Entonces, tenemos que llevar con honor el llamado a que fuimos constituidos, mis amados. ¿Por qué? Porque dice la Escritura claramente en el libro de Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, apartados, cados, porque yo, sí, yo, el Eterno, soy cados, o sea, soy santo, soy apartado. Os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Eterno lo hizo para Él, nos hizo para Él. Y por eso es que cuando Yeshua vino, no dijo que Él era para Él, sino estaba llevando en el camino a todo aquel que escuche su palabra para la dirección hacia el Padre. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, dice claramente que el Eterno apartó al pueblo de Israel, eso tenemos muy claro. Este mismo propósito es con cada uno de nosotros, contigo, para que seamos vistos como luz. Lo que dijo Yeshua. Yeshua lo dijo esto, ¿sí? Él lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y más adelante, en el verso 16 mismo de Mateo 5, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto tenemos que tener muy en claro en nuestras vidas, en nuestra conciencia como seguidores de Yeshua, de quiénes somos y cómo debemos andar y tener lo que fue dicho en la Torá. Sé que muchos han denigrado el nombre, ya sea como lo llamen, pero el extremo judaísmo, el extremo judío ortodoxo, hace una proclamación a muchos. Si quieres ser parte de ello, converso en este caso al judaísmo, tiene que rechazar esto para ser aceptado como tal. Miren, si saben qué es lo que están haciendo, una religión más que simplemente como las demás. El evangélico se diferencia del católico como porque le acepta a tal y el católico vive sus anchas a lo que tiene que hacer. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender muy claro. En esto conocerán. Ahora pues, ¿qué dice la escritura? Éxodo 19:5. Ahora pues diréis, ha oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Sí estamos escuchando y viendo este término, como dice Moshe cuando se dirige al pueblo de Israel, haciendo entender que la tierra, todo el mundo, todo este universo, todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, pertenece al Eterno. Entonces nosotros, ¿quiénes seríamos para determinar ciertas cosas? No, no seríamos nadie, no somos nadie. Por eso al inicio decía, tenemos que tolerarnos, amarnos unos a otros, respetando cada uno de los procesos en los que muchos están. Muchos de los que están en este caso en raíces hebreas o en donde quiera que se encuentre o en alguna comunidad, o ya sea mesiánica o no mesiánica, pero está practicando la Torá, seguramente muchos tendrán este trayecto de este proceso que de dónde pasó. Venimos del cristianismo, caminamos en ese camino, quizás diciendo las cosas que no eran, equivocadamente, leyendo las traducciones como tal, habíamos pensado que eso era así. Pero cuando el Creador permitió entender a través de maestros que nos han enseñado, pues entendimos que ahora las cosas de la Escritura son mayor, mucho más profundo. Y cuanto más decir este tema que estoy tratando es mucho más profundo en esto conocerá. Mucho más profundo porque tenemos que mostrar esa verdadera esencia que somos de quiénes, de dónde procedemos, de qué fuente nosotros estamos alimentando. Por eso, nadie Nadie puede darnos ninguna aprobación, sino el único que es el sobre todo el dueño, porque como dice en la escritura que acabamos de leer, porque mía es toda la tierra. Ahora, en el libro de Deuteronomio capítulo 7 y 6 dice, porque tú eres mi pueblo santo, Kadosh, para él, Yud-Hei, Vav-Hei, tu Elohei, y el Yud-Hei, Vav-Hei, tu Elohei te ha escogido para ser un pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Sí, es verdad que nos ha escogido el Eterno. Y muchos están en ese proceso para este momento. Pero si te escogió, no es para nosotros comenzar a discriminar a las personas si es que no piensa igual que ti o si no hace igual que ti. Llegará el momento. Yo mismo puedo decir que antes de entender todo esto practicaba ciertas cosas. No había guardado Shabbat, comía cosas, las cosas que están impedidas por la misma Torá, y ahora que entiendo, no lo hago. Llegó el momento que el Eterno me permitió hoy estar frente a estos medios para poder transmitir la realidad de dónde, cómo, la transición que el Eterno permitió llegar hasta este medio. Estas promesas no es solo para los judíos,
por favor. O llamado solo un pueblo de Israel de aquel tiempo. No, sino para todo aquel que viene a la obediencia a los mandatos que el Eterno permite. Por lo tanto, es para quienes, en otro caso, diríamos a quienes retornamos a los senderos de la luz. Y para tal identificación y aprobación no se requiere de un cuerpo rabínico, sino de la aprobación del Eterno, de que tú guardes la escritura, la Torá, las normas que el Eterno. Entonces, la clara identificación será tal como dijo Yeshua. En esto conocerán. En esto. ¿Por qué esto de la restauración de la identidad? Y en esto me conocerán, o en esto conocerán. Dice en el libro de Ezequiel, o Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy. Yud-Hei Bat-Hei, dice Yud-Hei Bat-Hei el Adón, o el soberano, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿A quién está dirigiéndose el profeta? Al pueblo de Israel, seguramente a una parte también a la casa de Judá, porque todos cruzaron por una situación bastantemente, quizás en un momento, no haciendo las cosas correctas. Y esto llevó a que muchos, ¿sí? Se ha profanado su nombre entre las naciones, sean vistas de otra manera. Y esto ahora Yeshua también nos está enseñando, con lo que he citado el texto de la Brija Hadashah. Entonces está diciendo, en esto conocerá, en que nos identifiquemos de quiénes somos. Recuerde que Él nos escogió para ser un pueblo apartado, dice a Israel, y hoy nosotros también. El momento que llegamos a abrazar esos maravillosos preceptos que es las normas divinas, pues también entramos en el mismo lugar, para llevar con dignidad y a que todos conozcan como tal de dónde es. ¿Por qué decía santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones? ¿Quién profanó? ¿Hoy nosotros? Sí, también. Pero lo hicimos porque no conocíamos. En el caso mío, yo no conocí, porque yo a temprana edad, casi a los 22 años, yo comencé la etapa de una vida cristiana. Entre altibajos, seguí adelante y luego me constituí como un pastor. Pasé como 15 años un pastor en una iglesia. Enseñé a la gente, pero siempre tuve esta incógnita o esta búsqueda o esta eh, que estaba buscando qué mismo era. Y hasta que el Eterno me permitió. Por eso es que mirar a ello. No hay que ser demasiado radicales cuando en esto quizás, no sé, por bien o por mal, a que nos enseñó a aislarnos de la gente. Cuando creo que cuando vemos nosotros, Yeshua dijo, no te pido que saques de este mundo, yo le ruego que le guardes de este mundo, porque en este mundo es un sistema de todo que está en una situación, la luz y las tinieblas. Pero muchos nos enseñó a que no toques de esto, no hagas de esto, no hagas de este otro, no cojas la mano, no pienses, o no te juntes con la familia, etcétera, muchas cosas que van fuera del contexto de la Torá. Quizás estas normas eran unas normas de tradiciones de ancianos, cuando ya vemos más profundo del estudio de todo lo que se puede ver. Eso era la Torá oral. Pero hoy entiendo que todos cruzamos de un trayecto y el Eterno permite a cada uno llegar conforme. Pero sí, claro, cuando llegamos al punto donde tenemos que entrar a la luz, ya no podemos entrar con esas cosas porque tenemos que vaciarnos de todo ello, porque todo eso lo que ha hecho es profanar el nombre del Creador. Entonces tenemos que vaciarnos de todo eso, como dice, no puede ponerse un vino nuevo en odre viejo. Tiene que ser un nuevo también para recibir el bien nuevo. Una vasija donde sea
preparado por el Eterno con la responsabilidad y el compromiso de ti, que vas a entrar a ser parte de esa vida, que en esto conocerán. La identidad que se perdió era lo que estaba diciendo, en este caso, el profeta Yehezkel. Era esto ahora la restauración que el Eterno estaba haciendo a través, en este caso, de Israel. Ahora, Israel también estaba algún momento involucrado en las prácticas idolátricas, llevando que las llevó a un alejamiento del Eterno. Y producto de todo esto era una ausencia de la luz que vivieron por muchos tiempos e inclusive tuvieron que sufrir muchas veces. Se destruyó el primer templo, fueron llevados esclavos a otros, a otros, diríamos, a otro país, a otro medio, a otra nación, a Babilonia, ¿sí? Fueron llevados. Pero sin embargo, el Eterno fue leal en sus promesas, su pacto. Buscó la restauración de alguna manera para que las naciones conozcan que hay un solo eterno, un solo Elohim, sobre muchos Elohim, porque la palabra Elohim es el plural, decir dioses, ¿sí? Saber que Israel que estuvo involucrado en estas situaciones, en un descarramiento, ¿sí? Un descarramiento, podemos encontrar, está en la escritura, está en la Torah, está en el Tanaj, en los mismos relatos del Tanaj. En este caso, si nosotros vemos con mucha atención las escrituras de los reyes y en ciertas partes el libro de Crónicas, está allí. ¿Cuál fue las consecuencias que muchos de los reyes tuvo que caer en un ámbito de una destrucción? ¿Por qué? Pero siempre encontraremos en el Tanakh que jamás el Eterno se olvidó de su pueblo, que consideró un pueblo especial. Buscó siempre restaurar a Israel y las promesas vinieron hasta que se manifestó inclusive Yeshua HaMashiach, quien habló de que haga teshuvah, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dijo, porque el reino de los cielos ha llegado. Las promesas de firme, de ser bendición. ¿Qué es lo que dijo esta promesa que fue antes de que fuese constituido Israel con las 12 tribus? Dijo claramente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia con estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por tanto, oyó Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis capítulo 26, 4 al 5. O Bereshit. Esta promesa que fue dada a Abraham es algo maravilloso. Y desde allí nace una entidad que todos sabrán quién es el pueblo escogido. Y así pues obviamente sucedió, mis amados, que Jacob trajo las 12 tribus llamados Israel. Que Israel significa, ¿qué es lo que significa Israel? Israel tiene una raíz en el hebreo que es Yashar, Yashi, y él. Esto significa recto es él, ya que él, o sea, la palabra él que está la Aleph y la Lamed, es que no es un pronombre, sino una forma biliteral del concepto hebreo Elohai, ¿sí? Por tanto, es lo que da el significado de ser recto es él. Ahora, es decir esto, quien guarda los preceptos del Eterno, que vive rectamente, y esto hará merecedor de llamarse Israel, pueblo escogido del Eterno, y ser ese pueblo, ser un conductor de esa esencia
que es amar, ya que Yeshua a eso es lo que estaba instando. En esto conocerán. ¿En qué? En esto conocerán. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos? ¿De dónde es esa fuente que transmite y vive esa persona, ese pueblo? Precisamente esto es lo que dijo Yohanan. En una de sus cartas dijo, hijitos, vosotros procedéis de Elohim y lo habéis vencido. Obviamente esto está hablando, es antecediendo a lo que primero se dijo, es hablando del espíritu de error que se manifestará y se manifiesta. ¿Sí? Entonces dijo que habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos del eterno, del Elohei. El que conoce al Elohei nos escucha. El que no procede del Elohei, o sea, del eterno, no nos escucha. Por eso, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, dice en esta carta, amados, amémonos unos a otros. Es la misma frase que Yeshua enseñó. Es la misma frase del texto de la Torá que está tomado de Levítico 19:18. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor procede del Eterno. Todo el que ama es nacido del Eterno y conoce al Eterno. El que no ama, no conoce al Eterno, porque el Eterno es amor. Primera de Juan 4:4 al 8. Todas estas señales, todas estas cosas que estamos viendo, hoy estamos entendiendo en este tema, son las que nos llevan a tener una identidad de quiénes hablamos, cómo hablamos. Y esto precisamente es lo que estaba recalcando Yeshua diciendo, en esto conocerán, que obviamente nos llevará a ser luz. Y es lo que dijo el Sheliach Shaul. Fue llamado para dar a conocer. Como ya cité anteriormente, el texto que estábamos leyendo, cómo él define acerca de amar, lo que se dio en Romanos 13, y cómo pregonó con su vida. Y por eso él decía de esta manera, cuando él habló, dijo, porque así nos ha mandado el Adón, diciendo, te he puesto para luz de las gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ha llegado hasta estos tiempos. Bueno, este texto está en el libro de Hechos 13:47. Cuando nosotros, miren, cuando nosotros no cumplimos nuestro rol, vienen resultados que no esperamos. Y las consecuencias son, obviamente, son dolorosas y destructivas para quienes están a nuestro entorno. Pues si esto sembramos, pues meditemos. ¿Qué cosecharemos? Lo que merecemos, trayendo consecuencias, trayendo consecuencias. Y dice la Escritura, mis amados, les leo lo que dice en el libro de Amós 3:2. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, pero por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Mire, cuando nosotros no cumplimos nuestro rol, cuando no lo hacemos de manera correcta, pues eso es lo que vamos a tener que recibirla. Lo que se siembra se cosecha. Por eso yo decía hace un momento, tenemos que tolerar, amarnos. No estamos en competencia de cuál pronuncia mejor y o cuál esto, pero sí tener bien en claro el principio que es que el Eterno es uno y único. Y su Torah, sus mandatos, no han quedado en el olvido. O en otras palabras, no han dejado de ser. O como muchas veces han hecho creer que con la venida del Mesías o con la venida de Yeshua o como le llaman Jesús, que en la cruz terminó y que la voto de esas situaciones es algo que va en contra de la Torah.
y está fuera del contexto de la Escritura. Jamás el Eterno ha, ha cambiado, ni tampoco ha abrogado ninguna ley. Hay leyes que tienen que seguirse cumpliendo. Sí, hay leyes que se dieron su cumplimiento en Yeshua, los sacrificios, porque Él fue el sacrificio, el cordero, el goel, para el rescate para muchos. Por lo tanto, mis amados, Ahim y Ejiot, las palabras de Yeshua son, cada una de ellas son un impulso a vivir como seguidores de Él, y no una simple creencia sin frutos, mis amados. Su mandato no era nuevo, les vuelvo a recordar, como pretenda hacer pensar o creer la teología, o esto de tal vez una manipulación de las escrituras, porque recordemos que la escritura que se tiene son la, la interpretación de la reinterpretación y de las reinterpretaciones. Tantas traducciones que existe que muchas de ellas quizás lo acomodaron a su propia doctrina para hacerlo creer así. Ningún nuevo mandamiento enseñó Yeshua, sino el mandato que estaba ya escrito en la Torah. Por eso digo que su mandato no era nuevo, ¿sí? Su mandato tiene una fuente de donde estaba declarando, y eso era la Torah. Una vez más, mis amados, comprobamos que jamás Yeshua creó otra doctrina u otra religión. Yeshua fue un judío y fue maestro con la verdad que llevaba desde su interior con una vida práctica. Por tanto, mis amados, amémonos unos a otros, porque en esto os conocerán. Es lo que justamente dice el texto de la Escritura. En esto os conocerán. Mis amados, no es momento de ponernos a competir. Está bien, si muchos, por la ayuda, el creador y todo eso, han logrado ser una comunidad grande, gigante, pues está bien. Pero con esto no le miren de menos a los que son pequeños. No, porque todos, ante los ojos del Eterno, eres el único que sabe y conoce lo que está el retorno de cada uno del ser humano. Él juzgará. Nosotros no podemos elevar juicios como muchos ya lo han hecho, porque no habla o no cree como él piensa o como él dice, pues ya está siendo condenado, cosa que no es así. Les deseo muchas bendiciones, mis amados, pero recalco en esto conocerán. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros, tolerándonos unos a otros. Yeshua enseñó, inclusive, amar a nuestros enemigos. ¿Qué tanto estás tú para poder expresar esa, esa esencia misma que es del atributo del Creador? Y tenemos que hacerlo. Si no estamos logrando, tenemos que trabajar en nuestro interior para lograrlo. Amar, porque en esto conocerán. Conocerán que somos del Eterno, conocerán que somos seguidores de esa verdad que Yeshua enseñó de la Torá. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, amigos. ¿Sí? Este tema que he tratado hoy, Yeshua dijo, en esto conocerán, pues ha sido para mí, es un reto que tenemos que amar. Sé que es un poco difícil, sé que se te hará un poco, un nudo en tu garganta de poder expresar esto, pero cuando trabajes desde el interior, serás capaz. Y siempre lo diré esto, para reflexión y finalizar.
todo lo que tú has hecho, situaciones ya sean grandes o pequeñas, de equivocaciones, contrarias como ser humano que has cometido, hasta el día de hoy, ¿crees que el Eterno te ha rechazado, te ha negado? ¿Ha juzgado ya a ti para que tú seas condenado y te vayas, como muchos dicen que se van al infierno, pero cosa que no es así? Pero sin embargo, muchos no podemos superar esa barrera. Guardamos dentro de nuestro interior, y a esto también podría decirlo, que muchas veces con nuestros labios honramos y hablamos del nombre sagrado, mientras que en nuestro interior guardamos rencores, odios, remordimientos, resentimientos, etcétera y etcétera. Tenemos que superar todo esto. Sé que muchas veces muchos nos hacen y nos han hecho el daño, pero Yeshua nos enseñó a perdonar, porque ese era el principio que está en la Torah. El principio que cuando amamos nos lleva a ese paso de saber perdonar. Por esto dijo Yeshua, en esto conocerán. Que el Eterno les bendiga a cada uno de vosotros y un excelente Shabbat. Y también, muy pronto, una excelente semana, un Shavuot Tov. Que el Eterno les bendiga a todos vosotros. Hasta una próxima ocasión. El Creador lo permite, estaremos nuevamente por este canal.